Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo en este comienzo espléndido de curso y con este tiempo también espléndido. Vamos a acabar septiembre en la fiesta de San Miguel de Aralar y queremos traeros noticias de la diócesis una vez más. Un saludo especial de don Francisco, de su obispo auxiliar, don Juan Antonio, y tenemos con nosotros a don Manuel Martín. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, médico psiquiatra de la Clínica Padre Meni. Él también es director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas María Josefa Recio, de la Fundación de las Hermanas Hospitalarias. Y bueno, está aquí por un motivo muy concreto, las primeras jornadas de espiritualidad y salud mental celebradas en Roncesvalles al comienzo de septiembre, ¿no? Efectivamente. Sí, pues iniciamos el curso pastoral en la zona desde Roncesvalles con este tema tan bonito, preparado largamente. Cuéntanos un poco, Manuel, el hilo conductor, la intuición central de estas primeras jornadas de espiritualidad y salud mental. Bueno, el hilo conductor es la conciencia que tenemos de que realmente la espiritualidad es un elemento fundamental para la salud. Entonces, bueno, desde una visión integral de la salud, en la cual incluyen aspectos físicos, somáticos, psicológicos, sociales, pero también trascendentales y espirituales, pues nos pareció que era el momento para hacer énfasis en esa dimensión espiritual, sin la cual pues creemos que la salud no está completa. Efectivamente. Salud integral era como ese término que aparecía tantas veces en ese fin de semana, ¿verdad? Sí. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues ese era un poco el hilo conductor y luego en torno a él pues se fueron sucediendo intervenciones, ¿no? De distintos psiquiatras, de distintos ponentes, religiosos Sí, sí, también, sí. que fueron desarrollando y Eso es. articulando el tema. 7 psiquiatras creo que eran y después también algunos teólogos, ¿no? Don Francisco, nuestro Filósofos, arzobispo, un filósofo, don Rafael Elvira, don Santiago Boigues, don Miguel Ángel Monje y efectivamente junto a esas ponencias de carácter más filosófico-teológico, varios psiquiatras, 7, abordando temas muy concretos, ¿no? sí, por ejemplo, Antonio Bulbena, que es catedrático de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, desarrolló una ponencia sobre el problema del mal, es decir, el hombre como objeto, desde, bueno, desde la noción de que efectivamente la falta de espiritualidad pues, desarrolla, ¿no? con frecuencia o con más frecuencia ese tipo de comportamientos. El doctor Manuel Bausoño, que es profesor Sí, titular de psiquiatría en la Universidad de de Oviedo, Oviedo. abordó un tema fascinante, de que es la neurobiología de la espiritualidad, en el cual pues él nos enseñaba, ¿no?, cómo hay unas zonas específicas del cerebro bueno, que se conectan y se ponen en funcionamiento en la medida en que se están desarrollando prácticas o sentimientos o vivencias de tipo religioso. Y bueno, el doctor Manuel Sánchez, que trabaja con las hermanas hospitalarias en el centro Sagrat Cor de Martorell en Barcelona, habló de depresión y Sí, espiritualidad, interesantísimo, sí, un sí. tema también muy Sí, sí, interesante, sí, sí. sí. Dos psiquiatras catalanas, Montserrat Lafuente y Mar Álvarez, además siendo misioneras identes de la misma asociación familiar religiosa que lleva, por ejemplo, Javier, el albergue de Javier, la casa de espiritualidad también de Javier, pues realmente fue muy, muy interesante porque hubo una confluencia desde distintos ámbitos, ¿no? Sí, efectivamente. Ellas desarrollaron un tema muy interesante que es un poco como la familia, ¿no? Es el ámbito donde propiamente Sí, se debe introducir, ¿no?, la noción de la espiritualidad como un componente más de la salud. Y creo que tenemos un vídeo sí, de hay un ella, ¿no?, que vídeo luego... que nos conmovió mucho allí en ese contexto, ¿no? Porque en la introducción que hacía don Francisco de esta sociedad huérfana, necesitada de padres, y las consecuencias de esa orfandad, bueno, pues Mar Álvarez puso unas imágenes que vamos a comentar un poco y las hemos rescatado precisamente para también que lleguen a nuestros hogares. ¿Las tenemos ahí?
es un... Bueno, sí, las imágenes es un experimento que se desarrolló en Estados Unidos y que venía a demostrar un poco la importancia de la relación entre el niño y la madre para la configuración afectiva del niño. Sí, Entonces, a la madre se le daba la instrucción de que no respondiera a las expresiones afectivas del niño. efectivamente. Y entonces Se ve la diferencia de estas, la madre expresiva, en diálogo con el niño respondiendo, y en cambio, la segunda parte del vídeo, la madre ausente, ¿no? Eso es, sí. Entonces, bueno, Sí. se ve claramente cómo efectivamente Esta es la madre sí, ausente, esta segunda parte, eso es, sí. Aquí como una está la esfinge. madre con una Sí. expresión seria y el niño que, claro, se queda Sin totalmente... interlocutor Sí, hasta el nerviosismo final, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Es que, bueno, claro, no somos muy conscientes ya de adultos, pero es que realmente el niño, desde el punto de vista neurobiológico, nace a medio hacer. Es decir, sus Claro. conexiones nerviosas se hacen ya, y se hacen en la relación, y en la relación Se con la hacen en la madre. relación. Se hacen en la Interesante, sí. relación, con lo cual, claro, esto es, a efectos suyos, es como si le quitan el aire, Sí, 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 sí. ¿eh? Y Sí, sí. rápidamente Sí. manifiesta. Y fue también muy interesante allí en Roncesvalles cómo todo el público Sí, sí, parecía que sí. le mandaba un mensaje a la madre, ¿no? Sí, Y de efectivamente, oye, reacciona, ¿no? reacciona Sí, sí, así. sí. Sí, ya es las escenas finales en que Sí, efectivamente la madre ya tiene que tiene porque el niño terminar el está experimento porque el realmente, crío está desquiciado, sí, ¿no? Sí, fue muy bonito, la sí, verdad que nos sí. emocionó A a mí me todos, recordó sí. aquellas palabras del Papa, lo ha dicho muchas veces en encuentros con familias, ¿no? Si juegan los padres con los niños. Les preguntó esto una vez y luego lo ha repetido muchas veces, ¿no? Sí, Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Como has dicho, también lo dijo don Francisco al inicio de las jornadas, ¿no? Como eh, eh, hay una falta de paternidad o de sí, maternidad, ¿no? En la sociedad. Maternidad también como referente, ¿no? En muchas cosas, en el mundo de los valores, en el mundo del desarrollo espiritual, en el mundo del desarrollo emocional, como se ve en el vídeo, ¿no? Y realmente, pues sí, sí, la crisis de la familia yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con la situación general que vive en esta sociedad. sí. Yo quería preguntarte, Manuel, la espiritualidad en problemas, bueno, muy directos que acompañáis, en momentos de depresión, o en dificultades de rencor, de perdón, ¿qué tiene que decir? ¿Tiene algo que decir? Vosotros como psiquiatras, la psiquiatría da paso o pide apoyo a la espiritualidad. Bueno, yo creo que hay que decir que en términos generales la psiquiatría ha vivido muy de espaldas a la espiritualidad. Yo creo Ujú. que toda la medicina ha tenido una base en los últimos 100 años, pues una base muy positivista, Ujú. muy materialista y realmente no se le ha dado la importancia que tiene ni mucho menos. Yo creo que es en los últimos años, ya podríamos decir décadas, en que hay un resurgir, ¿no? de la importancia, ¿no? de la dimensión espiritual en la salud. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? No es frecuente Sí, que el psiquiatra pregunte, ¿no? por esta dimensión y tampoco que intente detectar si hay un problema en este nivel y si eso requiere la intervención de alguien que pueda hacer esta labor. Pero también es cierto que cada vez más se reconoce que el psiquiatra y cualquier médico tiene la obligación de usar todos los recursos que tiene y apoyarse en los valores y respetarlos claro. del paciente y por lo tanto utilizar y fomentar, ¿no? estas herramientas que tienen una capacidad de sanación, claro. Sí, sí. Comentaba ahí uno de tus colegas, ¿no? Que habitualmente, bueno, el psiquiatra tiene que preguntar por ciertas zonas de la vida para ayudarse y encauzar una situación, y en cambio de lo religioso, pues no se solía preguntar, y ahora hay una tendencia mucho más clara, bueno, a apoyarse también en ese aspecto de la vida como un recurso más de ayuda, ¿no? Desde luego, y desde luego en determinadas patologías es muy claro, ¿no? Por ejemplo, las que se comentaron allí, depresión, ansiedad, estrés, realmente hay una diferencia, ¿no? entre, bueno, no digamos en temas tan importantes como el suicidio, ¿no? Claro, Esto es un hallazgo que se ha encontrado siempre, es habitual, ¿no? En toda la investigación que se hace, como las personas religiosas
realmente se suicidan menos, ¿no? Y como es un punto de apoyo muy importante Claro, en esos momentos. tienen más recursos a la hora de afrontar una dificultad, una enfermedad. Efectivamente, sí. Sí, sí, en esta misma línea yo creo que también es bueno que teólogos y médicos vayamos en la misma dirección, porque no hay una doble verdad, sino que está el bien de la persona en juego, ¿no? Efectivamente, yo creo que este era un poco el sentido Sí. de las jornadas, ¿no? Y que efectivamente se produjera este encuentro, que cada uno reconociera lo que el otro puede aportar. Y la verdad que yo creo que hubo momentos muy Sí. interesantes, ¿no? Sí. En las jornadas, ¿no? Precisamente de esta visión doble, ¿no? De la misma, bueno, doble, de la misma realidad del paciente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, e incluso, bueno, pues a un nivel más llano, todos tenemos que complementar nuestra formación y de alguna manera también entrar en campos que no son específicos, en concreto nuestros de los teólogos, pero que en cambio tenemos que saber dar cauce, dar paso, pedir ayuda y por tanto entender un poco esas cuestiones desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿no? Sí, y a nosotros nos pasa igual. Claro. A nosotros nos pasa igual. Yo creo que también existe, desde luego es un Sí. tema en el que realmente no nos hemos formado más que a nivel individual, pero que es creciente. Por ejemplo, la semana pasada fue en Madrid el Congreso Mundial de Psiquiatría. La Asociación Mundial de Psiquiatría tiene una asociación de psiquiatría y espiritualidad. Y hubo un simposio sobre este tema. Nosotros estamos pensando en montarlo ahora también en el Congreso Nacional de Psiquiatría, que será el año que viene en Santiago de Compostela. Y realmente yo creo que hay una tendencia en este sentido, ¿no? También a veces, bueno, pues muy mezclada, ¿no? Con algunas filosofías que, por ejemplo, que son ajenas, ¿no? Un poco a nuestra tradición, ¿no? Cristiana y católica, ¿no? Es curioso, ¿no? Como a veces uno no lo encuentra en casa, digamos, Efectivamente, sí, y va a buscar sí. cosas un poco peregrinas a veces, ¿no? Pero que también denota un poco que realmente hay muchas personas que están muy necesitadas de este punto de Sí. vista, ¿no? Y bueno, a veces lo encuentra en sitios y en ideas un tanto curiosas. Sí. Curiosa, sí. ¿Habrá unas segundas jornadas de espiritualidad y salud? Bueno, yo desde luego estoy muy interesado y con grandes deseos, sí. Pensamos que además es un tema en el que no hemos hecho más que empezar a rascar, o sea que ya Claro. allí mismo surgieron... Sí, como distintos temas para distintas ediciones, Sí, ¿verdad? sí, Sí. efectivamente. Y, Había... y también, bueno, también concluimos con que el lugar, Roncesvalles, la Real Casa y Hospital de Roncesvalles, pues era un lugar muy vinculado a este tema. Por supuesto, es que la simbología del camino, ¿no? Relacionada Sí. con la búsqueda de la espiritualidad, yo creo que, vamos, fue un acierto pleno. Sí. Y luego, bueno, pues efectivamente, todo el mundo estaba encantado, ¿no? Aparte de la hospitalidad que tuvisteis con nosotros, Sí, ¿no? hasta el Tan buen tiempo propia. nos acompañó. Luego ya, eso no es tan fácil, ¿verdad? Sí. Vamos a dar paso, Manuel, a unas imágenes del Papa en Albania, porque es de la máxima actualidad, 24 horas esta semana, muy bien aprovechadas por el Papa en Albania. Adelante. Hoy en Albania se puede constatar no solo el renacimiento de la Iglesia, sino también la convivencia pacífica y fructuosa entre personas y comunidades de diferentes religiones. Son palabras del Papa Francisco en la catequesis del miércoles 24 de septiembre en la plaza del Santuario de San Pedro en Roma. Lo faccio anzitutto come atto di ringraziamento a Dio. Francisco agradeció a Dios por haberle permitido mostrar físicamente su cercanía y la de la Iglesia a este país, y recordó conmovido a tantas víctimas de la persecución y a los mártires. Ellos no son los vencidos, dijo el Papa, sino los vencedores, en un régimen que prohibía la fe y quiso exterminar a Dios de todos los ámbitos de la vida. En su testimonio heroico brilla la omnipotencia de Dios, que siempre consuela a su pueblo y abre nuevas vías de esperanza. Antes de finalizar la audiencia, el Santo Padre rezó con los fieles a la Virgen María por las víctimas de la epidemia de ébola que está afectando a algunos países africanos. Asimismo, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para poner fin a esta tragedia. Efectivamente, hacía un llamamiento el Papa
a la paz, un llamamiento dramático como lo está haciendo en todas sus intervenciones públicas, y felicitaba a Albania porque después de una época pasada de persecución religiosa podían convivir distintas razas y credos en paz, y lo ponía como referencia actual. Visitó el Papa una casa de acogida de niños llevada por Cáritas, y voy a destacar algunas palabras que dijo en su discurso porque las podemos comentar un poco desde este punto de vista que estamos orientando el programa. Agradezco sobre todo la hospitalidad que cada día dan a tantos niños y adolescentes necesitados de atención, de ternura, de un ambiente sereno y de personas amigas que sean también verdaderos educadores, ejemplos de vida y en las que encuentran apoyo. En lugares como este, todos confirmamos nuestra fe. Se nos hace más fácil creer, porque vemos la fe hecha caridad concreta. La vemos dar luz y esperanza a situaciones de gran dificultad. Vemos que se enciende de nuevo en el corazón de personas tocadas por el Espíritu de Jesús, que decía: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Esta fe que actúa en la caridad mueve las montañas de la indiferencia, de la incredulidad y de la indolencia, y abre los corazones y las manos para hacer el bien y difundirlo. La buena noticia de que Jesús ha resucitado y está vivo en medio de nosotros pasa a través de gestos humildes y simples de servicio a los pequeños. Yo creo que en la Clínica Padre Meni, en la Fundación María Josefa Recio, tenéis mucha experiencia de cómo el Evangelio encarnado genera salud, da esperanza, da luz. Es decir, que los valores evangélicos, desde ese cuidado propio de la espiritualidad hospitalaria, ilumina la vida de la persona. Sí que me gustaría que comentaras un poco algo de esto. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que lo que has leído primero encaja muy bien con algunas de las ideas que recogimos allí en Roncesvalles, sí. ¿no? Precisamente la importancia en la educación, ¿no? Y en la acogida que se hace a los niños de la espiritualidad, ¿no? Y también cómo la espiritualidad, de alguna forma, tiene una función integradora en la persona. Es decir, que al final lo que consigue es que haya un sentido para todo, porque precisamente una de las críticas, ¿no?, que se hacía al concepto de salud que actualmente tenemos es que parece que es un concepto de alguna forma hedonista, vamos a decir, ¿no? Bueno, la salud es un estado, ¿no?, como se define habitualmente, de completo bienestar, pero ¿bienestar para qué? Simplemente para quedarme con él. Y la dimensión espiritual lo que es le da sentido a toda la persona y también a la salud de la persona y también a la enfermedad de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros en nuestra práctica, ¿no?, en Padre Meni, lo vemos habitualmente, ¿no? O sea, vemos cómo efectivamente la enfermedad mental hace que muchas veces la persona se desorganice, ¿no? Se desorganice, no encuentre, ¿no?, abrumada de alguna forma, ¿no?, por el dolor, el dolor psíquico, pues encuentra más difícil, ¿no?, el encontrar sentido a las cosas, ¿no? Y por supuesto nuestra visión de la salud pasa necesariamente por devolverle un poco ese sentido. También desde un absoluto respeto a la persona. O sea que nosotros no vivimos, no entendemos de ninguna manera la dimensión espiritual como una imposición ni como nada, es un respeto máximo, precisamente porque le concedemos tanto valor, hay un respeto absoluto, ¿no?, a la forma en que la persona tiene su opción religiosa o no la tiene y cómo quiere vivirla. O sea, es mucho más una propuesta, pero una propuesta de sentido y de respeto a la libertad. Y yo creo que las personas lo entienden y lo agradecen, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes valores que tiene la atención que hacemos nosotros. Mira, al hilo de lo que dices, también el Papa decía en Tirana: quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda, aun en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas,
La bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza capaz de renunciar a la venganza. El bien paga infinitamente mejor que el dinero, que nos defrauda porque hemos sido creados para recibir y comunicar el amor de Dios y no para medir las cosas por el dinero y el poder, que es el peligro que nos mata a todos. Son palabras muy luminosas, ¿no? Porque efectivamente nuestro actuar tiene unas connotaciones en el ánimo, en el bienestar, en la felicidad. Sí, efectivamente. Una de las ponencias de que se trataron allí hablaba precisamente esto, del mal, ¿no? Del considerar al otro como un objeto, ¿no? Sí, Al efectivamente. servicio Sí, sí, sí. de nuestras necesidades y no de las suyas, ¿no? Y cómo efectivamente, bueno, pues esto es una fuente importante de infelicidad, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea que, vamos, yo creo que son unas palabras Sí. que nos podrían servir perfectamente, sí. El Papa terminaba el discurso con una conexión muy directa a la paz. No solamente se trata de comunidades pequeñas que vivan en armonía, sino que eso es justamente el entramado de la paz, ¿no? Además, este centro demuestra que es posible la convivencia pacífica y fraterna entre personas de distintas etnias y diversas confesiones religiosas. Aquí las diferencias no impiden la armonía, la alegría y la paz. Es más, se convierten en ocasión para profundizar en el conocimiento y en la comprensión mutua. Las diversas experiencias religiosas se abren al amor respetuoso y operante con el prójimo. Cada comunidad religiosa se expresa con el amor y no con la violencia. No se avergüenza de la bondad. Es un poco también la propuesta de la que tú hablabas, ¿no? Es decir, se puede convivir efectivamente con distintas maneras de entender la trascendencia religiosa, ¿no? Y caminar hacia un cauce común. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que eso, el sentido un poco que tenían las jornadas era el que los profesionales de salud mental, ¿no? Fueran capaces de entender, ¿no? Que efectivamente en la espiritualidad hay una fuerza que se puede poner al servicio de la salud, ¿no? Y que más allá de la práctica que tenga cada uno, si ese valor está presente en el paciente, nuestra obligación desde un punto de vista ético es a rescatarla y a utilizarla en favor, ¿no? de la curación del paciente. Bueno, pues Manuel, tendrás que venir más veces porque hemos dicho que vamos a trabajar en esta línea durante el curso y el año que viene también. Pues yo encantado, por supuesto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por iluminar estos temas tan apasionantes. Y bueno, nada más, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Les dejamos en la parroquia de San Nicolás, donde se va a retransmitir la Eucaristía de este domingo. Muchas gracias. Adiós y hasta pronto.